Buenas tardes, bienvenidos a este programa Panóptico que transmitimos todos los viernes a las 12 del día. Es un placer nuevamente estar con ustedes y nos acompaña en la co-conducción el maestro César Moreno Vega. Buenas tardes, maestro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí con el gusto y la alegría de estar compartiendo una vez más contigo en este agradable espacio de producción, Covadonga Medios, Pulso Sur y nuestro programa Panóptico para tratar de plasmar aquí al aire, en vivo y a todo color, nuestras reflexiones, nuestros comentarios, nuestras opiniones, tratando de poner un granito de arena. Vamos a hablar de las elecciones que se van a llevar a cabo en 6 entidades de la República Mexicana el próximo, dentro de unas horas, el domingo 2 de junio. Hay elecciones de manera ordinaria en Baja California, en Durango, en Quintana Roo, Aguascalientes y Tamaulipas, y de manera extraordinaria en Puebla, porque recordemos que hubo ahí un accidente donde falleció la gobernadora y su esposo, que era senador, y es por eso que hoy, el pasado mañana, va a haber elecciones de carácter extraordinario, maestro. Sí, fíjate que sí, algo pues fortuito por un lamentable accidente aéreo. La verdad es de que se mataron en ese accidente aéreo el senador de la República por el estado de Puebla, que pretendió incluso ganar la candidatura para presidente de la República en las pasadas elecciones. No pudo, pero como quiera agarró hueso. Ellos están donde solo estiran la mano y agarran. Digo, ya es difunto, ¿no? Y que descanse en paz, si es que puede descansar en paz, ¿no? Entonces, era senador de la República y su esposa, como cuestión monárquica y hereditaria, le habían heredado la gubernatura a su esposa. Él ya había sido gobernador. Bueno, pues tuvieron un accidente y aparentemente, presuntamente, bueno, oficialmente están dados de baja ya de esta vida, de esta comparsa. Y ya debido a ese accidente, a ese lamentable suceso, va a haber elecciones en el estado de Puebla, en donde, qué risa me da escuchar las frases de campaña, ¿no? De Barbosa, me canso ganso, dijo un zancudo cuando al volar no pudo, y bueno, ya comentaremos más adelante. Si me lo permiten, les voy a dar los puestos de elección popular que están en juego en estos 6 estados. En Baja California se va a elegir a gobernador y 25 diputados, o sea, todo su Congreso, que está compuesto por 17 legisladores de mayoría relativa y 7 de mayoría representativa, los llamados plurinominales. Fíjate qué curioso, ahí tienen más de representación popular, de mayoría relativa y menos de representación proporcional. Aquí tenemos 15 de mayoría relativa y 10 de esos llamados pluris. Exactamente, y además de estos, de la elección del gobernador y de 25 diputados, también hay elecciones en 5 ayuntamientos. En Durango únicamente se eligen a los 39 ayuntamientos. En Quintana Roo sabemos que se van a elegir a 25, bueno, no a 25, se van a elegir a 15, porque los otros 10 nadie vota por ellos, pero ahí van a estar cobrando. Sí, sí, los otros 10 entran debido a una nueva legislación electoral, ya no van a entrar como tradicionalmente entraban, debido a la proporción en que recibían los votos los partidos que no lograban mayoría relativa, pero debido a que alcanzaban el 3% y por ende el registro, metían a diputados. Pero ahora no, ahora van a premiar a los segundos mejores lugares. Sí. Y a los 5 de la forma tradicional como se llevaba a cabo. En Aguascalientes se eligen 11 ayuntamientos, en Tamaulipas 36 diputados, de los cuales 22 son de mayoría y 14 plurinominales. Y bueno, en Puebla se elige a un gobernador
y a 5 ayuntamientos. 6 estados donde hay elecciones, donde se van a elegir, por un lado, el poder legislativo de esas entidades federativas, y por otro lado, en donde se eligen a gobernador, en Puebla y en Baja California. Fíjate que conforme a transparencia, si nos informamos de la cantidad oficial que van a gastar todos los candidatos, aspirantes y suspirantes a estos huesos políticos, sabríamos la cantidad que gastaron. Lo interesante, lo importante sería saber en la realidad la cantidad millonaria de recursos que invierten en aras de lograr sus objetivos de gubernaturas, ayuntamientos, diputados en las diferentes entidades federativas, que eso jamás logra el ciudadano común y corriente saber cuánto se invierte, porque todavía la ley electoral es producto de mañas y viejas costumbres muy arraigadas de que gastan una millonada de pesos que no es auditada. No sé si porque no pueda o no quieran los órganos electorales. Bueno, se les entrega un recurso y después tienen que comprobar esos recursos. Pero sabemos que curiosamente la institución encargada de verificar esos gastos, pues se apega a lo que le entregan, y hemos visto que en algunas entidades, algunos partidos han entregado comprobación hecha en imprentas patitos, ¿no? Sí, la verdad, bueno, es una vieja praxis y es una praxis muy repetida y repetitiva por todos los partidos. Aquí en Quintana Roo, bueno, nos hemos podido dar cuenta de la disparidad que hay en la competencia electoral, ¿no? Unos partidos, ¿no? Por cierto, muy pocos, gastando millonadas de billetes en publicidad que luego se convierte en basura electoral y finalmente en basura común y corriente. Aunque hay que decirlo, muchos de estos espectaculares sirven para que después algún candidato prometa y lleve a regalar alguna casa humilde en lugar de láminas de zinc, por ejemplo, les regala una lona, que son lonas multiusos, no solo sirven para promocionar al candidato que ya participó, sino para cubrir de la intemperie a familias muy lesionadas económicamente. Pero ¿cuánto dinero es el que realmente se bota al basurero electoral, habiendo tantas y tantas necesidades y apremios en nuestra ciudad? Para hablar de un aspecto que poco o nada se ha dicho al respecto, voy a tomar de parámetro, de punto de referencia a dos escritores. Uno que se llamó Charles Baudelaire, que escribió un libro que se llama Las Flores del Mal. En cuanto a poesía, con ese formato únicamente escribió un libro, y todas las poesías que iba escribiendo las iba agregando. Ese es de un francés conocido como uno de los poetas malditos. En México tenemos a una escritora que se llama Gloria Hervis, que tiene un poemario que se llama Migraciones y que se le llevó más o menos 30 años escribirlo, y lo que hizo, cada que escribía lo iba agregando a ese mismo libro. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque en asuntos de truculencia, de marrullería, el PRI nos dejó una biblioteca, no un libro, sino una biblioteca con varios tomos. De esta biblioteca vamos a tomar uno, porque no solamente en esa biblioteca nos dejó marrullerías, desde el relleno de urnas hasta el último invento del turismo electoral, pero también nos dejó cosas valiosas, o al menos, si no valiosas, sí de utilidad
para saber cuánto se movieron los diputados en campaña. Y una de esas eran las famosas bitácoras de campaña. Sí, efectivamente. Ahí en las bitácoras de campaña podíamos constatar cuántas cuadras, cuántas colonias, cuántos kilómetros, cuántas poblaciones habían visitado o visitaron los candidatos a una curul o a un puesto de elección popular. Y eso indiscutiblemente que fue parte de lo que el PRI tenía como estrategias de campaña. Es cierto que fueron innumerables las praxis fuera de la honradez electoral en la participación, lo que nos dejó como producto el PRI, y que luego fueron adquiriendo todos los demás partidos. El PRI la instituía una nueva praxis y luego los demás partidos se encargaban de realizar una nueva edición corregida y aumentada. Así, tal porque cual. no fue ya privativo únicamente del PRI, no, 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 al pan, pan y al vino, vino. Lo instituía él, y como en la participación política los partidos políticos nacionales aprendieron muy bien máximas maquiavélicas, y decía, al fuego se le consume y se le contraataca con fuego. Malas praxis, nosotros las corregimos y las aumentamos también si queremos ganar. Y es así como fueron convirtiendo las contiendas electorales en verdaderos cochineros, que hoy asusta cuando la gran mayoría de la población de la política no tiene más que un recuerdo malo y una comparación con la misma miasma. Sí, vean, tratando de usar las cosas positivas del PRI que tenía durante poco más de 3/4 de siglo que tardó en el poder, sus campañas eran bien organizadas, maestro. Había gente con experiencia, gente que conocía el área geográfica donde era la campaña. Diseñaban un equipo. Dentro de todo ese equipo había un subequipo que era la avanzada, que iban a preparar el terreno, otro que manejaba la propaganda, y eso no lo vemos hoy, no lo vimos en ningún partido, en ningún candidato. Mira, me tocó participar, varios años fui integrante de el sindicato de maestros a nivel estatal, y varios compañeros fueron diputados cuando aquellas cuotas de poder y el segundo distrito que le pertenecía a la sección 25 de maestros. Me tocó apoyar en la talacha electoral a varios diputados que eran los secretarios generales que emergían a esa cuota de poder, y tienes toda la razón del mundo, Mario. Verdaderos equipos técnicos, verdaderos equipos se formaban que les capacitaban para desarrollar una campaña perfectamente diseñada. Había quienes se dedicaban a delimitar el tamaño y los límites del distrito, y sacaban los croquis de cada colonia que se iba a visitar, en donde estaba ya claramente acentuada las calles y avenidas que se iban a visitar en esa caminata. Así como la publicidad, el perifoneo y la campaña por radio, por medios de comunicación impresos, en fin, era una maquinaria muy aceitada. Por eso se hablaba siempre de que el único partido que tenía una estructura ya formada, bien clarificada, era el PRI. Y bueno, dentro de todo este trabajo de campaña había una persona encargada de llevar la bitácora. ¿Qué contenía esta bitácora? A ver, ¿cuántos kilómetros habían recorrido? ¿Cuántas comunidades había que visitar? ¿Cuántos mítines? ¿Cuántas marchas? ¿Cuántas visitas domiciliarias? ¿Cuántas entrevistas en radio? ¿Cuántas en televisión? O sea, y aparte de todo lo que estoy hablando, tenían un soporte con los recortes de todas las publicaciones. Todo eso, entonces, cuando uno iba a entrevistar
a un candidato, ya sea que fuera con él, o bien su encargado de la difusión decía, aquí están, estos son los kilómetros recorridos, y le daba al detalle todas las actividades de los candidatos. Tenías acceso al historial de la campaña, que quedaba como material consultante e incluso que servía, ¿no?, de referente para una nueva campaña, para ir mejorando en cada campaña los métodos para recorrer todo ese camino que conlleva a la consecución de un objetivo. Sí. Pero todo esto quedaba en los anales de la historia del partido, en donde está sentado el partido, de manera que se le fuera facilitando a los nuevos, porque hay que reconocer que muchos tardan años en campañas, pero como todo en la vida se tiene que ir renovando el personal, y los nuevos que llegan tenían un punto de partida consultando esas bitácoras. Ahora, había un movimiento clave que se daba antes, y seguimos hablando del PRI, y hablo del PRI porque es el partido que tuvo muchísimos años en el poder, y se sabe, hablando de elecciones, de las cosas buenas y de las cosas malas, nos puede dar muchísimas enseñanzas. Antes de que salieran los candidatos a los puestos de elección popular, ya fuera gobernador o presidentes municipales o diputados, el primer movimiento que había era cambiar al líder estatal del PRI. Y ya era el encargado, el que tenía la responsabilidad de que ganaran todos sus postulantes. Sí, fíjate que mientras hicieron uso de esa praxis, ¿no?, les dio mucho resultado. Malo fue al final, en donde quisieron depender de una sola persona, ¿no? Incluso aquí se dio el fenómeno de que hubo un personero, porque ya no es ni personaje, nunca fue personaje, ahora menos. Fue un personero que, teniendo una responsabilidad ante la sociedad y con la sociedad de ser diputado federal, lo volvieron a traer al Estado como presidente del PRI para organizar las campañas desastrosas y perdedoras, y todavía lo premiaron dándole la primera plurinominal en el Estado, de manera que hasta la fecha sigue viviendo y perviviendo, ¿no?, del erario público. Desgraciadamente, cuando el PRI se convirtió más en una cueva de amiguitos cercanos, fueron perdiendo ese control que tuvieron durante tantos años. Ahora, ¿por qué estamos mencionando todos estos antecedentes de cómo se manejaba en el Partido Revolucionario Institucional las campañas? Porque eso que es rescatable en una campaña, eso es lo que no observamos, que los candidatos llevaran un récord de los kilómetros recorridos, de las conferencias, de las visitas domiciliarias. No había ninguna información. Es el primer dato negativo. Yo te aseguro que si ahorita nos acercáramos a los coordinadores de campaña de cualquier candidato, en cualquier distrito, en cualquier municipio, y le dijéramos, nos pudieran facilitar una copia de la bitácora de campaña que encierre todas las actividades que llevó a cabo el candidato durante su lucha por ganar la elección. Estoy seguro que si acaso uno o dos. No, y a lo mejor la mayoría no sabe ni qué es una bitácora, ni qué quiere decir bitácora. No son chistes de cantina, obviamente, la bitácora. No, es realidad. Sí, hemos visto cosas tan chuscas, que uno se tiene que imaginar lo peor. Por ejemplo, hemos visto cosas tan chuscas como vi aquí una intervención de una diputada mujer que oyó a uno que fue de Morena y que dijo que realmente era una vergüenza escuchar a un compañero diputado decir tanta incoherencia en la palestra, ¿no? Entonces, con todas esas cosas uno tiene que pensar que a veces participan en las campañas o en los puestos de elección popular gente que ni siquiera sabe lo que va a hacer o lo que está haciendo. Y más arriba, recordemos aquel video tan visitado y tan compartido en la República, donde ciertos reporteros van a la Cámara de Diputados en San Lázaro
y le preguntan a los diputados federales y diputadas federales, ¿me podría decir qué dice el artículo 3º constitucional? Estoy muy ocupado en este momento, pero si me ven la tarde ya platicamos. Y señorita, usted diputada, ¿me podría decir? Mire, ahorita no lo tengo porque mis actividades legislativas. Entonces tiene uno que ponerse a pensar que realmente ha sido hasta una burla para el electorado mexicano la designación a veces y más la representación de algunos en una responsabilidad tan importante para el desarrollo político de nuestro país. Bueno, si no hay un registro de las actividades que realizaron las candidatas y los candidatos, ya sean de coaliciones, sean de los independientes, ese es un error, pues, ¿qué le puedo decir? Mínimo. Hay algo más grave. Hubo candidatos donde sus partidos, las coaliciones, no los dejaban hacer nada. Todo se lo tenían, se lo manipulaban, todo se lo armaban. Nada más obedecía lo que le decía un equipo de campaña. Pero gravísimo más, un equipo de campaña compuesto por gente sin experiencia, por chamaquitos o por señoras que jamás en su vida habían participado en una campaña. Sí, eso es lamentable y es triste, ¿no? Ahí por donde tengo mi hogar, pues pasaron ahí 2 equipos de campaña y qué triste y qué lamentable que al preguntarles, ¿no? Porque pues me querían convencer para votar por sus expresiones políticas, entablamos un diálogo con ellos y me di cuenta qué tan pobres eran sus conocimientos en cuanto a la materia electoral. No quiero yo con esto tratarles de dar a entender a ustedes que hubiera yo querido tratar con un erudito. Pero sí que te convenciera. Pero cuando menos que supieran la tarea que estaban llevando a cabo, porque me hablaban de que mi candidata va a trabajar para la reparación de las calles. Por favor, le decía yo, no, su candidata no puede trabajar para la reparación de las calles, ni puede irse a bañar con sargazo allá a Majagual. No, no, un diputado está para emitir iniciativas de ley, sumar esfuerzos con sus compañeros y adecuar las leyes de manera que conlleven un beneficio social. Pero no, voy a ir a recoger basura. Por favor, eso lo pueden hacer los domingos en su día libre como una labor social, pero no promover que vayan a levantar basura. Entonces, ¿sabes qué? Los equipos de campaña, la verdad, en algunos candidatos estuvo muy de dudar y muy endebles en cuanto a la tarea. Son gente que hay que reconocerle, que los convencieron para hacer talacha, pero no los capacitaron. No los capacitaron. Bueno, hay otra cosa. Esto que estamos comentando es lo que no nos dijeron, lo que no se nos informa de manera oficial o lo que no vimos por fuera. Pero por dentro ocurría eso y más. Allá va. En los equipos de campaña había, no importa que fueran de un partido o de una coalición, había tribus de personalidades que ya están pensando en la gubernatura, en la elección venidera, y en esos equipos de campaña de algunos diputados y diputadas, esas tribus tenían maniatados a los candidatos. Desgraciadamente, fíjate que en esta elección ya se vio claramente que en la mayoría de los candidatos que hoy están tratando de conformar la 16 legislatura, o muchos de ellos ya están comprometidos con algunos legisladores federales, o están tratando la manera de hacer las alianzas, ¿no? Entonces, el electorado con capacidad de análisis, de reflexión, de síntesis, ¿no? Debe de ver hacia adelante quién es de los candidatos el comprometido por ir a realizar un trabajo por la sociedad, no un trabajo pensando a futuro, con quién me voy a aliar después para
pelear la gubernatura de este estado y que desgraciadamente, ¿sabes qué? Qué flaco favor le hacen tanto a su partido como al estado aquellos legisladores federales que no fortalecen a sus propios partidos tratando de lograr la confianza de la ciudadanía. Ya no están tratando con una ciudadanía fácilmente conducible, fácilmente moldeable. Ya la ciudadanía cada día está más rebelde, está más abierta y está más despierta. Cada día es más difícil comprarla, cada día es más difícil que la ciudadanía, sobre todo los de más bajos recursos y más golpeados económicamente, les vendan el voto. Ya en una elección pasada regalaron lavadoras, refrigeradores, triciclos de carga, televisores, y se dieron cuenta que la ciudadanía agarró lo que les dieron porque han entendido que todo eso es parte de sus ingresos, es parte de sus impuestos que han pagado, no es dinero propio del bolsillo de algún candidato. Y bueno, en esto, a lo mejor en el pecado lleven la penitencia. Ahora, ¿quiénes o qué tribus estaban a la greña en los equipos de campaña de algunos candidatos y candidatas? Estaban las tribus de diputados federales, diputadas federales, senadoras, senadores, presidentes municipales y hasta de una síndico, sin contar con algunos diputados de acá del Congreso que también estaban ahí. Sí, los diputados del Congreso obviamente que estaban desde allá también trabajando, también desde ahí incluso haciendo en ocasiones muy seguidas, en ocasiones muy repetitivas, uso y abuso de los recursos etiquetados como ayuda social, también los canalizaban para apoyar a los suyos, ¿no? Y algo que nos da a la realidad y que tenemos que ver, Mario, de que eso de que se van a comprometer a trabajar por la sociedad, no, si ya los ve uno cómo están futureando. Se dieron algunos casos infantiles de donde cuando le solicitaban la agenda o una entrevista a una candidata o a un candidato, la persona a la que se le solicitaba decía, deja preguntarle a fulanito. Bueno, fulano ya me dijo que sí, pero fulano no quiere, así es de que mejor no me meto en problemas. O sea, tuvimos candidatos maniatados. Sí, fíjate que cooptados, incluso hay por ahí, fíjate, a nivel nacional, ¿no? Algunas propuestas que no son oficiales, pero que ya están como intenciones de ver qué va a pasar con los soples, qué va a pasar con los, por ejemplo, IECRO y similares. ¿Qué va a pasar con las representaciones del INE en los estados de la República? Que si bien deben de ser organismos autónomos, organismos ciudadanos, organismos que garanticen una participación equitativa, real y objetiva de todos, realmente en muchos estados de la República los OPLES, que son los organismos electorales estatales, siguen siendo empleados de los ejecutivos en turno. Aquí vimos algunos candidatos cómo eran acosados por el representante del IECRO o del INE en los eventos que llevaban a cabo. Que quién, este conjunto quién lo pagó, los refrescos quién los mandó, y había que emitir 20,000 formatos de donación de la gente que supuestamente apoyaba a los candidatos. Pero yo me pregunto, ¿será que a todos los candidatos los anduvieron auditando de la misma manera? Porque vimos cómo había promocionales gigantescos en las casas. Incluso hubo un candidato que hasta monigotes con su figura mandó a poner y estaba sentadito en los techos de las casas.
Y toda esa propaganda, digo, ¿será que estuvo auditada? ¿O tiene amigazos, ¿no?, que le donaron tanta y tanta propaganda? Yo creo que sí. Ahora, tú ya hablaste a nivel Estado. A nivel federal, tenemos una institución que es el INE, encargada del proceso electoral nacional, que está compuesto en su mayoría por gente al servicio de los traidores a la patria, el más cercano, bueno, pues Peña Nieto. Y entonces, fíjese lo que hicieron. El presidente de México tenía por hábito, desde que se entró en funciones como presidente de la República, dar una conferencia informativa, básicamente una conferencia informativa con la participación de los periodistas que acudían y de otras gentes, y daba esa conferencia por las mañanas. Bueno, pues resulta de que el INE le prohibió que siguiera haciendo esta conferencia mañanera. Ahora, para ver esa conferencia mañanera, la tenemos que ver a través de otros, no de la Presidencia de la República. La vemos a través de youtubers o de otras personas que la transmiten. Y esto ha molestado a algunos miembros del gobierno federal, hablo del gabinete, hablo de senadores y de diputados de Morena, que dicen, y que incluso ya lo venían planteando, que hace falta conformar una nueva ley electoral nacional con un órgano nuevo. Y entonces podremos decir que el presidente ya tiene un organismo acorde al tiempo que se está viviendo, con gente de este momento histórico que estamos atravesando. ¿Por qué? Porque hay una situación. Dice el INE, para el INE, las conferencias mañaneras son eventos, ¿cómo le llaman?, de proselitismo. De proselitismo político, de propaganda para política. su partido del presidente. Sí, pero entonces nosotros como ciudadanos nos planteamos, ¿y por qué nos coartan la libertad que nosotros tenemos derecho a la información? Y el INE le está prohibiendo a alguien que nos informe. Así es, efectivamente, fíjate que el INE ahí está actuando en contra de millones de mexicanos, ¿no? Está actuando en contra de todos los mexicanos. Obviamente, la clase que está reaccionaria a todas las actividades presidenciales y del gabinete, obviamente seguirán defendiendo sus posturas, pero es un derecho de todo ciudadano mexicano la información, como la educación, como la alimentación. Y la información, lo que hacía el presidente es entrar en una interacción con los mexicanos para ir platicando sobre las actividades de gobierno que se llevaban a cabo, sobre las intenciones de realizar otras, sobre las obras que se van a ir construyendo, en fin, abordaba muchos temas, incluso servía hasta para que algunos compañeros de la prensa emitieran ahí sus quejas en contra de la hazaña increíble y atroz con que los han perseguido por realizar un trabajo informativo. Y ahora pues al INE le parece algo ilegal, pero hay que recordar que hay un dicho que dice, ¿quieres ser un jefe impopular? Obliga a la gente a que trabaje. En este caso es equiparable ese dicho a que el INE, junto con los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los altos tribunales y magistrados, pues están en contra, son enemigos de López Obrador porque atentó contra sus grandes fortunas que cobraban vía salarios y tranzas. Hay que recordar que los honorables ministros de la Suprema Corte tenían contratados, a veces hasta de aviadores, a hijas, hijos, sobrinos, ahijados, queridos, queridas, choferes. Entonces, obviamente que esos señores, en todo lo que puedan ponerle obstáculos al Ejecutivo Federal, se los van a poner. Bueno, pues ahora vemos nuevamente que el INE
nos está coartando nuestro derecho a estar informados. Y recordemos que el INE fue, el Consejo General del INE todavía se eligió durante el periodo de Peña Nieto. Y recordemos algo que lo traigo a la memoria para que usted vea la calidad de individuos o del presidente del INE. Córdoba, que es Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba, que es el presidente del INE o la máxima autoridad como Consejo General. Este individuo, cuando llegaron unos indígenas a hacer algunos planteamientos, se burló de esos indígenas. Rotundamente se burló. Salió publicado el audio donde se refiere a ellos de manera despectiva, peyorativa, y nadie le dijo nada al desgraciado ese. Sí. Ahí sacó a relucir lo más abyecto de su espíritu despreciativo hacia nuestra etnia, hacia nuestra raza auténtica mexicana. Pues yo lo dimensiono, y esa expresión a ese indígena fue el desprecio con el que ven Lorenzo Córdoba a los mexicanos. Sí, definitivamente. Él pertenece a esa alta alcurnia en donde sienten una discriminación terrible contra los desprotegidos, contra las clases vulnerables, contra nuestra raza auténtica mexicana, porque nosotros somos producto de un mestizaje, ya, pero nuestra raza auténtica que habita las zonas donde están los indígenas auténticos mexicanos, esos son los que son auténticos mexicanos. Y una reflexión, entre comillas, más o menos de esta catadura vino de otro personaje que dijo que cómo era posible que el voto de un barrendero, de un obrero, de un albañil o de una ama de casa tuviera el mismo valor que el voto de un empresario, el dueño de una fábrica, de alguien que tenía bajo su explotación a 20, a 50, a 200 obreros. Así es, definitivamente en su momento lo denunciamos y nos pronunciamos contra esa forma tan abyecta de discriminación contra nuestras clases sociales que son los que sostienen la pirámide productiva de este país. Y ya sabes, se le fueron encima. Bueno, pues este es más o menos el ambiente que se está viviendo, retomando lo que dijo el INE, ¿no? Que se suspenden las conferencias mañaneras, se nos coarta la libertad, el derecho que tenemos a estar informados en aras de una elección en donde era una rueda de prensa, nada más, no había ninguna cuestión ideológica del partido en el poder, ¿no? Porque el presidente ha dicho bien claro, está separado el partido de la presidencia de la República. Hay que recordar, ¿no?, la actuación del INE. El INE en la elección del 2006 y del 2012 permitió la intromisión incluso del Consejo Coordinador Empresarial, de grandes empresarios millonarios de este país que participaron de forma muy negativa en contra de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Y cuando ya iba a venir la elección, prohibían terminantemente que esos spots siguieran circulando. Pero ya habían permitido casi toda la campaña que cumplieran su cometido de confundir al electorado. En esta ocasión, yo no dudo que hayan hecho lo suyo Lorenzo Córdoba, porque finalmente no era más que un lacayo de Peña Nieto. Pero ante esa andanada de votos, ese huracán que representó el hartazgo del pueblo mexicano y que se reflejó en las urnas, pero que además muchos nos convertimos en guerreros indómitos en las casillas para cuidar los votos, no pudieron hacer chanchullo, no pudieron hacer nada y no les quedó otra más que con esa acción del pueblo mexicano hasta ellos salvaran el pellejo. Ahora, otro asunto que aparentemente no tiene nada que ver con la política
o con la partidocracia. Bueno, aparentemente, pero está en juego de que el PRI, más al margen de las elecciones, pierda su registro. ¿Por qué? Porque el exdirector de Pemex, que recibió ese cargo como premio por haber obtenido dinero asqueroso de Odebrecht, de origen brasileño, Lozoya Austin era el encargado tenía la cartera de Relaciones Exteriores del comité de campaña de Enrique Peña Nieto. Y presumiblemente parte de ese dinero se aplicó para la campaña. Si se le aplica la ley, el partido, el PRI, podría, como parte de las sanciones, perder el registro. Sí, desgraciadamente, ¿sabes qué? Hay que reconocer de que aunque sean pocos, pero en el PRI queda gente limpia, gente honesta. Pero desgraciadamente esa gente limpia y esa gente honesta se disciplinó tanto que quedó avasallada por tanto y tanto corrupto tecnócrata de ese club de Toby, de amigos que formaron, promovido y auspiciado por el grupo Atlacomulco, ese grupo del Estado de México que se sirvió no con la cuchara grande, se sirvieron con el cucharón, con la góndola. Con la pala mecánica. Con la pala mecánica se sirvieron. Y los priistas de hueso colorado, los priistas honestos, probos, limpios, chambeadores, talachadores, si hablaban, se movían y quedaban fuera de la foto. Y siguieron esperando momentos en que fueran tomados en cuenta, mientras esa alta élite de corruptos iba cavando poco a poco la tumba en donde a lo mejor dentro de muy poco el PRI sea sepultado. Pues lo vamos a saber dentro de unas horas, porque por la noche el Instituto Estatal Electoral nos dará a conocer el PREP, y ya en ese PREP sabremos qué partidos, qué coaliciones y qué independientes y qué plurinominales van a estar en la 16ª legislatura. Sí, fíjate que, pues, un poquito, no un poco preocupado, porque, pues, desgraciadamente hasta el diablo tiene seguidores, y muchos, y desgraciadamente vemos ahí que hay unos plurinominales que nunca le han hecho nada de provecho al Estado cuando han ocupado curules, pero que hoy, debido a ese manipuleo y a esa mafia existente entre los partidos políticos arriba a nivel nacional, aparecen de repente como coordinadores o como jefes o como presidentes de partido a nivel estatal, y por ende son los primeros plurinominales. Y con unos cuantos votos ya podríamos tenerlo nuevamente en la próxima legislatura, y a lo mejor esté yo equivocado y quiero equivocarme, pero a lo mejor sean los alfiles que utilice el poder para corromper a algunos nuevos que lleguen por primera vez y los deslumbren con cañonazos de millones de pesos y salgan como aquel tristemente célebre que dijo: es mi oportunidad de salir de pobre, por favor, compréndanme. Pues sí lo podemos comprender ahora, porque a los pocos meses de que entró en funciones ya estaba remodelando la casa, convirtiendo lo que era una casa modesta, humilde, en una mansión, y después no quedó conforme, empezó a comprar las casas contiguas. Y ojalá haya amasado una fortuna considerable que le permita vivir el resto de sus días sin preocupaciones económicas y con los lujos que tuvo a su alcance como diputado, porque después de esta oportunidad, en su vida vuelve a tener otra oportunidad de ejercer un cargo político. Sí, yo creo que no. Bueno, maestro, vamos a despedirnos. ¿Algo que quieras añadir? Pues nada más te digo, pedirle a la ciudadanía que acuda el 2 de junio a las urnas, que acuda y que vote por la expresión política y por el candidato que deseen, pero que ejerzan
el voto, que no se dejen convencer por el desánimo de que no vale la pena, al contrario, es más importante esta elección que las anteriores, porque esta legislatura número 16 va a ser la que va a calificar, aprobar o desaprobar en su caso las cuentas y los gastos que ha ejercido este gobierno sexenal que está por terminar dentro de 2 años y fracción. Que voten, conciudadanos, voten por quien ustedes quieran, pero voten. Votar no implica más que perder cuando mucho 1 hora del día, y vale la pena por nuestros hijos, por nuestros nietos, por Quintana Roo, por nuestro municipio de Otompe Blanco. Vote. Bien, nos despedimos agradeciéndole al director general de esta empresa, Ramón Aguilar Fernández, porque créame que es un esfuerzo que hace Ramón Aguilar Fernández para que llegue hasta su celular, hasta su computadora, hasta su laptop, este programa, considerando el equipo técnico, considerando los recursos humanos, considerando los gastos. Es un esfuerzo, entonces que por mi parte le agradezco que nos dé la oportunidad de tener este programa y le doy las gracias también al webmaster, que no lo ve usted, pero llega este programa llega a usted gracias a él. Nos vemos no hasta el próximo viernes, nos vamos a ver el domingo en las urnas. Hasta el domingo. Esta fue una producción de Coadonga Medios para Pulso Sur.